para ser ricos en fe. Pero también aquí quiero decirles eso, no se refiere exactamente a todos a los pobres físicamente, porque usted sabe que hay pobres en la calle también que son orgullosos, son soberbios. Tal vez usted se ha topado con alguno. Entonces no quiere decir aquí de que Dios haya escogido a los pobres físicamente para ser ricos en fe, pero se refiere a los pobres en espíritu, como lo que acabamos de explicar. Y Santiago dice que Dios escogió a los pobres para ser ricos en fe, a los pobres en espíritu para ser ricos en fe. Dice en Santiago 2, capítulo 2 y verso 5. No lo vamos a buscar eso, nada más vamos a mencionarlo. Escogió a los pobres para ser ricos en fe y herederos del reino. Ahora, fíjense, ser rico en fe no significa ser rico en... Alguien decía que no es lo mismo fe que feria, porque algunos lo confunden, fe con feria, ¿verdad? Dice que sea rico en fe. Y herederos de las riquezas del mundo, no. Dice herederos del reino. ¿Del reino de qué? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Que el reino de Dios es otro tema, empieza en la tierra. Dice que el conocimiento de Dios empieza. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces el reino de Dios comienza aquí en la tierra con nosotros, los que hemos reconocido a Cristo como Señor, como Salvador de nuestra vida, que está reinando Él sobre nosotros, y entonces el reino de Dios ya ha venido a nuestra vida, porque Jesucristo es el Rey, y no hay reino sin Rey. Y si nosotros hemos recibido el Rey, el reino de Dios también está en nuestras vidas. ¿No? Ahora, no se refiere aquí a los ricos, tampoco, a los que se creen ricos, porque la Biblia enseña que los que ponen su confianza en las riquezas son realmente miserables. Fíjese, el pensamiento del mundo es al revés. Jesucristo empieza con esta frase y la gente también que no conoce de Dios dice, bueno, eso es no me parece lógico. ¿Cómo que bienaventurados los pobres? ¿Qué pobre puede ser bienaventurado? Le falta todo, tiene necesidad de todas las cosas. No puede comprar nada, no puede ir a ningún lado. ¿Cómo va a ser que bienaventurados los pobres? La gente no lo puede comprender eso. Cuando le explicas que es pobre es en espíritu. Entonces la cosa cambia si la entienden. Pero lo que la gente más bien piensa es que tú eres feliz cuando tienes dinero. Cuando tienes mucho dinero en el banco, tienes cuentas. Cuando tienes el tanque de la gasolina lleno, no como el mío que viene en la rayita última. Ahorita. Ellos piensan eso. ¿Tengo? Valgo. No tengo, no valgo. Pero el Señor Jesucristo no enseña eso. La palabra de Dios no enseña eso. De hecho, enseña que los que ponen su confianza en las riquezas son los más miserables de todos. Vaya conmigo a Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Porque tú dices, 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, le dice aquí a la iglesia, le dice, tú dices que no tienes necesidad de nada, que tienes abundancia de todo, pero sabes que el que tiene porque aquí la iglesia tenía la confianza en ella misma y en las propias posesiones y propiedades y bendiciones que Dios le había permitido disfrutar. No tenía la confianza puesta en el que le había dado las bendiciones. Y la persona que pone su confianza en otra cosa que no sea el mismo Dios, que es el que nos da todas las bendiciones y los bienes para que los disfrutemos, le dice lo mismo al Señor Jesucristo. Eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. No tienes nada. Porque desgraciadamente así es, tienen mucho dinero
tienes la confianza en el dinero y luego no lo quieres soltar ni para disfrutar siquiera. Claro. ¿Y para qué pones tu confianza en las riquezas siendo ningunas? Dice otra palabra. Por eso el Señor Jesucristo dijo, hagan tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen ni los ladrones no minan ni hurtan. ¿Verdad? Por eso es que Él hace esa recomendación. Mejor que hacemos el tesoro en el cielo y no aquí en la tierra. Ahora, el pobre en espíritu es aquel que tiene una humilde opinión de sí mismo. Quiero que ponga atención aquí en esto. Es aquel que tiene una humilde opinión de sí mismo. Es aquella persona que es sensible al hecho de que somos pecadores. Reconoce que es pecador. Que no puede librarse por sí mismo de su pecado. Que necesita la gracia, el poder y la misericordia de Dios para librarse. El pobre de espíritu es aquel que no tiene justicia propia. Aquel que está dispuesto a ser salvado solo por la rica misericordia y gracia de Dios. Aquel que está dispuesto a ir a donde Dios quiere que vaya y a morir cuando Él mande y donde Él mande. Es completamente dócil a la mano de Dios, a la voz de Dios, al mandato de Dios. Es lo opuesto al orgullo o al orgulloso, al vanidoso, al ambicioso. Isaías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento mostró pobreza de espíritu cuando dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios he visto al Señor. Cuando tuvo la visión en Isaías 6, visión de la gloria de Dios: ay de mí que soy muerto, soy un inmundo de labios y he visto la gloria de Dios. Se sentía poco. Al ver la majestad, la limpieza, la pureza, la santidad de Dios, él se sentía más impuro, más pecador. La carga de su pecado era mayor. Y ay de mí que soy muerto, Dios. Él mostró pobreza de espíritu al hablar estas palabras. Por ejemplo, también Pedro exclamó al Señor Jesucristo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Eso lo dijo en Lucas 5:8. No lo vamos a leer, pero le dijo esto, ¿verdad? Después de la pesca milagrosa, él recibe bendiciones sobreabundantes. Se da cuenta que es una maravilla, que este hombre no puede ser cualquiera. Este hombre para mí es extraordinario. Al ver la grandeza, la majestad del Señor Jesucristo, él dice: apártate de mí, Señor, porque yo no soy digno ni que me mires, soy pecador. La majestad de Dios, la santidad de Dios tiene por cierto que hacernos sentir a nosotros pobres en espíritu. Sentir la carga de nuestro pecado sobre nosotros. El arrogante Saulo de Tarso se postró delante de Cristo resucitado, a la vez que decía: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo de Tarso era un hombre arrogante, era un hombre soberbio. Dice que sacaba a los cristianos y los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Fue testigo del primer mártir, Esteban. Y él tenía cartas para poder llevar a los cristianos a juicio. Era un hombre soberbio, era un hombre arrogante. Pero ese hombre soberbio y arrogante se cayó del caballo al ver la majestad de la gloria de Cristo. Y cuando levantó los ojos quedó ciego a ver la luz del resplandor de la gloria del Señor. Y sus palabras que salieron de su boca fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mostró su pobreza espiritual. A través de toda su vida, el apóstol Pablo mostró pobreza espiritual. Cambió completamente. Él dijo: yo no vengo ante ustedes, decía a los corintios, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. Dice: y yo no les hablo palabras de sabiduría para que su fe no esté basada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El mismo Pablo decía que él se gloriaba en sus debilidades, porque él sabía que cuando él era débil, entonces era realmente fuerte. Que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad.
Igualmente con los pobres de espíritu sabemos que somos débiles. No somos superpoderosos. No somos supermanes o supermujeres. Somos personas sencillas que nos humillamos delante de Dios, reconocemos su majestad y reconocemos nuestras faltas. Pero reconocemos que aunque somos vasos de barro, el poder de Dios se muestra en nuestras vidas y nos llena y nos usa para su gloria. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios acepta y da su justicia al que se acerca humildemente a Él, reconociendo su condición pecadora y clamando por su misericordia, en oposición al que cree en su justicia propia. Vamos a ir a Lucas 18 y vamos a ver la diferencia entre un hombre arrogante, religioso, teólogo, pero soberbio, y un hombre que no conocía nada, pero que se consideraba a sí mismo pecador. Lucas 18, verso 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14. ¿Tú ya lo tienes? Sí. A ver. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos a 2 hombres diferentes. Un fariseo, un maestro de la ley, un gran teólogo, persona respetada por como que eran hombres muy piadosos, muy santos. Pero un hombre que tenía una piedad aparente nada más. Dice que cuando él oraba decía: Señor, te doy gracias que yo soy diferente a este otro. ¿Qué clase de oración puede ser esa? Yo soy mejor que el otro. Yo no soy igual que él. Es más, quiso mostrarle sus credenciales a Dios. Mira, yo soy reconocido. Aquí están mis obras. Oro, ayuno, doy diezmo. Tienes que reconocerlo eso. Él quiso por sí mismo justificarse delante de Dios. Pero vino otro hombre, un publicano, que eran aborrecidos por todos, porque los publicanos lo que hacían, los cobradores de impuestos, cobraban un impuesto para el César y otro para ellos, ¿no? Le robaban a la gente. Pero esta persona estaba arrepentida. Y dice que ni siquiera quería mirar al cielo, sino se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí. Ten misericordia de mí, porque soy un hombre pecador. No soy digno ni de levantar la mirada al cielo. El Señor Jesucristo explicó, dijo: el fariseo no fue justificado, pero el que se fue a su casa justificado fue este hombre, el publicano. Y lo explica el Señor Jesucristo: el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será exaltado. El pobre en espíritu se humilla delante de Dios. El pobre en espíritu se quebranta delante de Dios. El pobre en espíritu, para terminar en esta bienaventuranza, diríamos que es el que reconoce que Jesucristo es el Señor y nosotros somos solamente sus siervos. Y si Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que gobierna, y nosotros obedecemos solamente su palabra.